y como reacción los Estados Unidos se convierten en un régimen totalitario diseñado para forzar la maternidad a las pocas mujeres que pueden gestar. El mundo está en crisis y la solución viene en paquete de dictadura totalitaria. Pero sean judíos, mujeres, migrantes, personas trans, la intención es someterlos hasta desaparecerlos, si es posible, o hasta que sea conveniente. Yo feliz de aprender de estos decimeros. Aquí Figara nos decidió acompañar en la lectura de esta columna tétrica. La columna empieza con una parte de un pedacito del libro La Conjura contra América de Philip Roth, que fue publicado en el 2004, y dice: ¿cuánto tiempo pasarán dormidos los americanos mientras su preciada constitución es hecha trizas por la quinta columna fascista de la derecha republicana que marcha bajo la cruz y la bandera? Se ha escrito y dicho mucho sobre el fascismo, casi hasta vaciar el concepto, desde escuelas del pensamiento hasta décadas de cine y literatura dedicadas a explicar esta ideología y cómo fue puesta en práctica. De esos esfuerzos hay dos que parecen ahora respirar sobre la nuca de este continente: El cuento de la criada de Margaret Atwood y La conjura contra América de Philip Roth. Creo que de sus muchas virtudes, la que por estos días más me ronda el coco es la manera en la que exponen cómo es que una sociedad compra un régimen fascista, cómo se instala. Y esa pregunta, como lo hace cualquier buena novela, se contesta mejor desde la cotidianidad, desde las historias de la gente. Y resulta extraño porque ninguno de esos libros son recuentos fácticos ni historia ficcionalizada. Son expresiones de la literatura distópica, aquella que imagina futuros calamitosos. En la novela de Atwood hay hoy un texto guía de la lucha feminista. Las tasas de natalidad descienden casi a cero y como reacción los Estados Unidos se convierten en un régimen totalitario diseñado para forzar la maternidad a las pocas mujeres que pueden gestar. En el texto de Roth, una de las plumas más importantes de la historia de la lengua inglesa y de cualquiera, si me preguntan a mí, los gringos eligen presidente a Charles Lindbergh, quien lidera un régimen antisemita y violento que se alinea con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Lecturas tranquilitas de domingo. No conozco mejores líneas del tiempo para entender o siquiera imaginar cómo fue que se sintió la llegada del fascismo a las calles, a las familias, a los televisores, a las vidas de la gente. Y aunque tan distintos, coinciden casi premonitoriamente en las formas en que se gesta esa revolución oscura. Tanto en la Gilead de Atwood como en el Newark de Roth, el mundo está en crisis y la solución viene en paquete de dictadura totalitaria. La refundación de las reglas institucionales, de las costumbres y de la dignidad humana se justifican porque hay un estado de cosas que superar. En ambos casos, el mercado del miedo se nutre de la invención y explotación de un enemigo terrible que tiene la capacidad de mezclarse entre los buenos y desafiar la vida pacífica y las buenas costumbres. La amenaza del monstruo justifica todo tipo de crueldades y excesos. Prometen que el horror será momentáneo mientras concreten la salvación. Pero sean judíos, mujeres, migrantes, personas trans, la intención es someterlos hasta desaparecerlos, si es posible, o hasta que sea conveniente. Los vecinos, la comunidad internacional, la opinión pública, la academia, los jueces y cualquiera que pueda oponer resistencia vive con indignación y rabia perpetuas, pero también algo inmovilizados e incrédulos de que esa pesadilla que prometen pueda volverse realidad, que habrán salvaguardas y maneras de detenerlo. Los de es imposible que eso pase. Cuando ya el régimen aprieta sus tuercas, muchos pierden la vida o son forzados al exilio para salvarla. Años después, los perseguidos recuerdan aquellos momentos en los que debieron prender sus alarmas y cómo se perdieron con sinuosa facilidad en la cotidianidad. Y, por supuesto, el salvajismo infligido contra unos o muchos, mientras puedan agruparlos y culparlos de todas las desgracias. Ni todas las hojas escritas por la Escuela de Frankfurt sobre el fascismo podrían transmitir tan precisamente esos instantes que moldean el andar de la comunidad hacia el Averno. Las explicaciones y justificaciones del odio y la exclusión, hasta en las interacciones más banales, las redes y dinámicas sociales que permiten el reclutamiento de incautos, la inclinación a atribuir los horrores a exageraciones, falsedades o excepciones, los dioses y valores y promesas que sirven para vender el nuevo paradigma en las salas de las casas. Claro, está la geopolítica,
pero tal vez son esos instantes los que tejen las fibras sobre las que descansa el desastre que después es inevitable. Es el caldo de cultivo de la violencia totalitaria arropada en la cotidianidad, el que nadie entendió muy bien cuándo ni cómo se lo tomó hasta que la intoxicación es irreversible. Y era mejor cuando esa sopa la probábamos solo en los libros. Esa es la columna, también inspirada en una historia que sé que Daniel Coronel nos va a contar más adelante en este programa. O no sé si ya, lo que diga el director de esta orquesta. Sí, pues es que realmente el clima político creado en diversas partes del mundo y especialmente en Estados Unidos se empieza a notar en cosas cotidianas que uno pensaba que, bueno, siempre existen, pero pensaba que eran mucho más marginales. Y me pasó esta semana, me fui a una farmacia a comprar algo en el Doral, que es una zona de Miami muy hispana, al punto que la mayoría de la gente se refiere a ella como Doralzuela. Y entonces paré a comprar un remedio y no lo encontré en el estante, entonces fui a la caja y le pregunté al vendedor que dónde estaba, y un señor anglosajón muy molesto me dijo que por qué hablaba en español, que tenía que hablar en inglés o devolverme a mi país. Yo le dije que este era también mi país y ahí terminó la cosa, pero esto me lo dijo en presencia de 5 o 6 personas, todas hispanas, que nadie reclamó, les pareció muy bien. Yo me sentí solo en ese momento, pero bueno, son cosas que empiezan a verse por estos días. Tremendo. Sí, y así nacen las grandes persecuciones raciales y de grupos y de comunidades, ¿no? La nota de Anita tiene, entre muchas otras cosas interesantes, la mención de Lindbergh. La novela, pues la novela de Roth es una novela excelente, que es distópica, pero no desviada. Él se basa en la popularidad que tuvo Charles Lindbergh, que fue el hombre más popular del mundo, seguramente en 1927, hizo el vuelo transatlántico por primera vez, vuelo transatlántico solo entre América y Europa. Y eso lo hizo súper ultra famoso. Aparte de ese hecho, pues él empezó a tener relaciones pues, con los alemanes, y hubo un momento, esto es una síntesis de lo que pasó, en que prácticamente lo cooptaron los del régimen, que sería luego el régimen nazi, que mató a millones de personas, lo cooptaron, y Lindbergh se volvió una especie de pequeño embajador del nazismo en Estados Unidos. Fue candidato a la presidencia, como dice el relato de Anita y el relato de Roth. Y si no llegó a ser presidente fue porque se dieron una serie de circunstancias, entre otras que su mujer tuvo un gran éxito como escritora y tal. Es una historia fascinante, fascinante. A mí no me gusta hacerle propaganda a mis libros aquí, como a los Danieles también, pero en este libro que se llama Insólitas Parejas, cuento la historia a lo largo de 30, 40 páginas de Lindbergh, y cómo que fue el hombre más importante de la Tierra se fue desviando hasta llegar a convertirse en un inserto nazi en Estados Unidos. Ese libro lo consiguen en cualquier librería, no les digo más. Está además súper actual el tema, porque el viernes, hace 2 días, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, hizo un discurso en Alemania que muchos consideran apoya a un partido de extrema derecha heredero del pensamiento nazi, del nacionalsocialismo. Ese partido se llama AfD, que quiere decir Alternative for Deutsch, o sea, la alternativa para Alemania. Y dice además el vicepresidente que Alemania no puede seguir viviendo bajo el peso de las culpas del pasado, sino que tiene que dar paso a esas expresiones que, por ejemplo, hablan de la necesidad de combatir ese enemigo interno que se va formando por la inmigración descontrolada. Este tipo de discursos que podían sonar absurdos e inaceptables hace poco tiempo, pues empiezan a calar en muchos lugares del mundo.